¿Conoces cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Los que trabajamos en el campo somos los primeros en pensar en el cuidado del planeta. Porque lo tenemos adelante, porque lo llevamos adentro, porque es nuestra vocación. Estamos pensando de manera constante, buscando siempre nuevas ideas para colaborar con la agricultura sustentable, en línea con lo que plantean Naciones Unidas y el INTA. Quienes hacemos Rotam Argentina asumimos ese compromiso, no por un tema de negocios, sino por ellos, por nuestros hijos, por las generaciones que vienen. En Rotam Argentina la mirada está puesta en el largo plazo, en el futuro que desarrollamos hoy, cuidando un planeta que requiere de toda nuestra atención. Rotam Argentina. Innovación tierra adentro. Muchísimas gracias, Antonio. Realmente muy interesante, muy valiosa su exposición. Quiero recordarles que por preguntas, por dudas, les paso un número de teléfono 381-5184-155. Por preguntas, 381-5184-155. Pueden escribir ahí las preguntas, nos envíen, ya tenemos algunas. Pero antes de pasar a la pregunta, vamos a dar lugar ahí a un saludo a Carlos Bridge, de Nutriterra. Buen día, Carlos. Hola, buen día, Hernán. La verdad que ha sido un placer y un gusto poder haber participado con Antonio en esta charla. Agradecer también a ustedes por la invitación y por dar la oportunidad también a nosotros, que a través de Antonio, con Antonio venimos trabajando ya, como dijo él, hace ya casi 20 años. Nos da esa oportunidad de poder presentar cuáles son los principios básicos en que se basa la empresa para poder establecer, digamos, lo que nosotros llamamos una nutrición equilibrada, eficiente, con el objetivo de lograr una agricultura sustentable. Así que para nosotros, desde que empezamos a trabajar con él, fue entender la relación suelo-planta-agua y a través de eso poder lograr esta nutrición, como te digo, eficiente, de poder poner los nutrientes en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la dosis adecuada, y con la materia prima correcta, que es un poco el principio de las 4R que nos basamos hace tiempo y que venimos manejando ya con todos nuestros clientes. Así que nada, también te doy gracias también por este pequeño espacio. Un poco también quería anunciar, nosotros en Nutriterra está cumpliendo este año 20 años en el mercado, con lo cual estamos también de aniversario o cumpleaños. Para nosotros es un momento muy importante porque hemos transitado un largo camino, y lo más importante es que nos hemos ido afianzando en cada mercado que hemos ido. En Tucumán empezamos a trabajar hace 4 años en la parte de Tucumán y Salta, y la verdad que
los resultados han sido positivos y de hecho, bueno, como te decía recién, queremos anunciar ya que estamos instalando la fábrica, nuestra tercera planta industrial en Tucumán, donde esperamos tenerla operativa hacia fin de año o principios del 2022. Así que bueno, para nosotros es un orgullo poder anunciar esto en un año tan complicado, con pandemia en el medio y todo eso. Para nosotros también es un desafío, pero bueno, entendemos que también el mercado requiere que tengamos mayor presencia, que estemos más cerca de nuestros productores, que la logística también sea más eficiente y que los costos también sean eficientes. Así que bueno, nada, con el equipo de Tucumán, con Nico Ripio a la cabeza y Ignacio Fernández Landaburu, digamos, haciendo asistencia técnica permanente, bueno, esperamos seguir creciendo y dar esta asistencia junto también con Antonio, que bueno, hoy por motivos de pandemia lo tenemos virtual, pero bueno, como te decía recién, hace años que venimos trabajando a campo con él, y bueno, esta fórmula junta con los productores, juntos con los ingenieros, es lo que buscamos para lograr esta eficiencia del lado de la productividad, y siempre, como dije recién, tratando de lograr una economía sustentable. Así que nada, Hernán, gracias a ustedes también por darnos esta oportunidad. Bueno, un gusto, Carlos. Les reitero, 381-5184-155, el número para las preguntas. Hacemos un brevísimo corte publicitario y estamos ya con las preguntas. Bueno, para comenzar con las preguntas, Antonio, las primeras, ¿con qué método recomienda usted para medir la humedad del suelo y en distintas profundidades? ¿Qué metodología aconseja? Yo les diría lo siguiente. Primero, me haría la pregunta, ¿para qué la quiero medir? ¿Cierto? Por obvio que resulte lo que estoy mencionando. Y es que es una herramienta, hablemos de las herramientas que vamos a utilizar para el monitoreo
y control de la programación de riego. ¿Eso qué significa? Que quienes rieguen en forma tecnificada harán una programación y dirán voy a regar de tal forma, ¿cierto? ¿Ah? Entonces la pregunta es si esa forma que están usando realmente está cumpliendo su objetivo. Y ahí tenemos calicatas que son siempre una forma, un método extraordinario, porque si bien es laborioso, permite tener una foto de una realidad que no la va a dar ningún sensor, ¿cierto? En esa calicata podemos usar método sensorial, simplemente mirar, tocar con los dedos, ¿cierto? Con las manos, pero también podemos utilizar sensores de humedad en la misma calicata. La otra forma es usar sensores de humedad que están instalados y que están registrando las variaciones del contenido de humedad del suelo, pero siempre va a tener, ¿cierto? Eso el problema de qué volumen de suelo es el que estamos, ¿cierto? Logrando escudriñar, digamos, en términos de la exploración. Así que sensores instalados, ¿cierto? Uno, calicatas y sensores portátiles, les diría que es la forma más práctica de hacerlo. Ajá. Bien, otra de las preguntas, ingeniero, hace referencia a si uno con el riego invernal, tal como de acuerdo a las gráficas y a lo que usted comenta sobre el déficit que se va acumulando en los meses invernales con muy baja precipitación, ¿cuál sería la conveniencia de seguir aportando humedad a ese perfil? ¿Podría, digamos, el hecho de seguir aportando humedad, seguir regando en ese tiempo, no induciría a la planta a que mantenga su actividad y por lo tanto también se encuentre más sensible a la hora de recibir estas heladas o bajas temperaturas? ¿Eso podría ser un problema, digamos, para la planta en cuanto a su sensibilidad? Si la pregunta es si el riego invernal pretende mantenerlas activas, la respuesta categóricamente sí. Necesitamos crecimiento vegetativo, pero la pregunta es ¿dónde? ¿Cierto, no? Porque siempre hablamos de crecimiento vegetativo, pero ese crecimiento vegetativo se refiere a la parte aérea y a la parte subterránea. No, digamos, cuando digo absolutamente sí, sí, necesitamos mantener la actividad de raíz continua. Ajá, y para que eso ocurra, no puede no haber agua, porque si se acaba el agua, simplemente deja de crecer. ¿Estamos? Ajá, ¿ok? Pero ahora la pregunta es, ¿pero cuánta agua requiero para eso, ¿cierto? Y no para activar simultáneamente el crecimiento de la parte aérea. Bueno, por eso en las tablas, no sé, la verdad es que con la velocidad a la que hicimos la charla probablemente no lo vieron, pero trabajamos con un K sub C de 0,50, en circunstancias que en pleno crecimiento ahora vegetativo aéreo y crecimiento reproductivo, vamos a trabajar entre 0,75 y 0,80 y hasta 0,85 eventualmente. Entonces, es un poco de agua, no estamos pretendiendo llevar el suelo durante el invierno a capacidad de campo como lo haríamos en un frutal de hoja caduca. No, pero nada significa lo siguiente. En la invitación, déjeme explicárselo de esta forma. Las plantas a lo largo de lo que llamamos evolución, igual que nosotros, han aprendido a sobrevivir, ¿cierto? Ajá. Y por lo tanto no están interesadas, como yo lo planteaba, en producir 80 o 100 toneladas, ni 50. No le interesa hacer eso, no le interesa nada de lo que a nosotros nos interesa. Por lo tanto, el no regarla en esos meses es invitarla a que diga, el invierno fue seco, hubo poca agua, voy a sobrevivir durante el verano. Y gatillar ese mecanismo va en desmedro del productor. Es tan simple como eso. Entonces, perdón lo largo de la respuesta, pero sí, categóricamente sí quiero mantener la actividad. Sí necesitamos tener crecimiento vegetativo en las raíces, no arriba. Y para eso, el K sub C y el volumen, digamos, la cantidad de agua es fundamental. ¿Okay? Eso. Bien, correcto. O sea que un riego moderado
de manera tal de mantener actividad en las raíces, sí resulta positivo, resulta importante para prepararla a la planta con vistas a la actividad primaveral. Otra de las preguntas, ingeniero, está referida a los métodos de estrés hídrico para favorecer o estimular floraciones, si es que son válidos bajo nuestras condiciones. ¿Cómo lo considera usted? ¿Cómo lo ve a esto? Cuando llegamos a la primavera bajo el esquema de balance hídrico que yo planteé, ¿cierto? El suelo no va a llegar a capacidad de campo. ¿Ok? No va a llegar a capacidad de campo. Lo que debería ocurrir es que a partir de la floración, ¿cierto? Y cuaja en adelante, nosotros sí podamos reponer al suelo el diferencial que no dimos en invierno. Y el problema es que para eso los equipos con una línea de riego y con baja precipitación ni siquiera satisfacen la demanda, menos van a lograr mojarlo, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, no, no, nunca he estado muy de acuerdo con el término estrés porque a las plantas no les gusta que las apaleen mucho, digamos, o sea, que las tratemos mal para que produzcan mucho. Esa combinación yo no la conozco, digamos, en mi cultura frutícola. ¿Ah? Pero aún así, si lo pudiéramos hacer puntualmente, la pregunta que haría es esta. Ok, supongamos que secamos el suelo, le dejamos la mitad del agua. Ahora díganme cómo la repongo, porque tengo que mojarlo y reponer demanda, y yo no conozco ningún equipo en Tucumán que haga eso, y la lluvia tampoco. Entonces, le dimos este hipotético estrés, le indujimos una floración más generosa, una cuaja, vamos a suponer, más generosa, y ahora, ¿cómo sustentamos eso, digamos, para que se transforme en un tonelaje interesante? ¿Cierto? ¿Ah? Ese es mi gran punto con eso. ¿Ah? No sé si respondo la pregunta. Sí, perfectamente, ingeniero. Otra de las preguntas está apuntada a si detecto un impedimento físico a cierta profundidad que me está impidiendo ese mojamiento o ese llegar con la humedad a mayor profundidad. ¿Qué método correctivo sugiere? Hablamos ya de una plantación instalada. ¿Qué método correctivo sugiere, o si es que hay algo como para implementar bajo esas circunstancias? Yo no sé si me darán un segundo para mostrar ¿cómo se llama? Un pequeñín video para poder contestar eso, si es posible. Porque Sí. me gustaría que se lo autocontestaran más que yo. ¿Ah? Si me dan un segundo. Sí. Sí, porque quiero que saquen sus propias conclusiones, digamos, a ver si es posible. Esto es Tucumán. ¿Estamos? Sí. Les voy a presentar, ¿eh? Permiso. A ver, aquí. Trabajos que hemos estado, digamos, compartiendo con los productores. Aquí está. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. ¿Sí? Se ve perfecto. Ok. Quiero que miren esta secuencia. Ese es un tractor Challenger. Ajá. Es un tractor de casi 20 toneladas, 450 HP con desplazamiento sobre oruga. Ajá. Y es Tucumán y es un campo que se va a plantar con limones. Quiero que vean, ¿cierto? Y dos patas. Observen.
Ok, esa es la pata. Es una linda pata, ¿cierto? ¿Ah? Ahora quiero mostrarles la calicata. Eso es lo que hizo. Pero el productor dijo, quiero hacerlo bien, ¿cierto? Yo creo que no lo dejamos ver esta calicata, ¿ah? Porque nos dijo, yo quiero hacerlo bien, y además de lo anterior, aun cuando me parece que es una exageración, voy a volver a pasar encima para dejarlo ya maravilloso. Ok, eso es. Eso es lo que hizo. Entonces, ¿por qué? Y les voy a mostrar un video más. Por qué quería que vieran esto? Porque eso es un estupendo suelo. Estupendo suelo. Hay limones en la zona. Es un productor de limones. Y no hizo absolutamente nada. Otro, también la zona. Observen el tamaño del tractor. Miren cómo patina la foto de la izquierda en un lugar donde había limones. Es grande el tractor, sí. Más grande de lo que cabe en un huerto, sin duda. Y las patas son grandes. ¿Cuánto hizo? Nada. Esa es la calicata de donde se pasó. Una raya, esto da lo mismo en la profundidad, pero habrán sido 50 centímetros, y está lleno de bloques. ¿Y por qué, cómo se llama? ¿Y por qué les muestro eso? Porque no tenemos mucho que hacer, ¿cierto? Cuando la labor inicial no fue, ¿cómo se llama? Correctamente hecha, nos deja poco espacio. ¿Ah? Eso es lo que les quiero decir. Podríamos entrar con máquinas más chicas, pero aún así, si no logramos hacerlo con esas máquinas, eh, comprenderán que no es mucha la chance que hay. Ajá. Eso significa que la preparación, hay dos cosas, y perdonen que me tome un minuto para contestarlo más en largo. Hay dos cosas, o dicho así, todo aquello que podemos repetir muchas veces tiene la gran ventaja de que permite el aprendizaje, ¿cierto? A través del tiempo. Entonces, si nosotros, bajo nuestras condiciones, por ejemplo, si regáramos limones, los regaríamos en 20 años, los regaríamos probablemente 1000 veces, 1200 veces en 20 años. Las pulverizaciones, en 20 años haríamos 400 pulverizaciones. Poda, haríamos a lo menos 20, si es que no 30, o 20 o 40. Preparación de suelo, una. Plantación, una. Margen de error, cero. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, esas máquinas que vieron no le hicieron nada a esos extraordinarios suelos. Nada, 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 nada. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, hemos perdido parte de nuestro potencial al no prepararlo más. Le insisto, yo también en eso, dejen volver a este un poco razonamiento de la naturaleza. ¿Cómo son las raíces de los limones? ¿Cierto? Cuando en una planta silvestre cae una fruta, se degrada, las semillas quedan encima del suelo y germinan y generan plantas. Bueno, con seguridad el suelo no va a estar preparado. Por supuesto que no, pues es un ambiente natural. Y las raíces, ¿cuánto van a crecer? ¿A qué profundidad? Y hasta la que puedan. Y si son superficiales, serán superficiales. Y van a producir, qué duda les cabe, para reproducirse y mantener la especie. Pero nunca eso va a ser para obtener producciones comerciales industriales. Ese es el tema. ¿No? Entonces uno podría decir que si las preparaciones de suelo son precarias y limitadas y superficiales,
entonces vamos a tener relaciones copas-raíces de la misma, digamos, en la misma línea, y va a estar limitado nuestro rendimiento. Perdonen la larga explicación, pero cuando tenemos huertos establecidos que han sido bien trabajados los suelos los primeros años, sí hoy día estamos haciendo trabajos en 20 años, 2 o 3 veces, para volver a mover las capas arables, que es lo que se aprieta. Pero cuando el problema es de subsuelo en profundidad y no se logró mover, no tenemos mucha herramienta. ¿Okay? Bien, bien, muy clara la respuesta, ingeniero. Una última pregunta sobre si el salir del invierno con perfiles secos puede agudizar el problema de caída de fruta, pero no de la caída inmediata, sino del June drop, o sea, de la fruta, de la caída de cuaje ya propia, en el caso nuestro de noviembre aproximadamente. Si el hecho de salir con perfiles secos me puede agudizar esa caída posterior. O sea, de eso yo les diría que no tengan ninguna duda, porque evidentemente que para poder sostener más fruta requiere de más agua, ¿cierto? Sí, es muy simple. Ahora, yo voy a aprovecharme para contestar esa pregunta, perdón, de algo que me faltó y lo acabo de encontrar, así que lo quiero compartir con ustedes, porque si no me va a quedar incompleto mi mensaje, que es esto. Un segundo, ¿eh? Recién quedamos hasta ahí, ¿cierto? En términos de cuánto se mojaba, ¿cierto? ¿No? Dijimos, primera lluvia, 52 milímetros bien caído, apenas 10 centímetros, 15 ligeramente mojado, bajo el plástico, nada. Vámonos ahora a la siguiente lluvia. Ahora cayeron 80 milímetros, 183 milímetros acumulados, fecha noviembre. En la calle esto ahora, en el centro de la calle. Observen la cinta, tenemos 45 centímetros. Y el sensor de humedad, ¿cierto?, muestra que para un suelo franco arcilloso, que deberá tener un 28% de humedad volumétrica, tenemos 14, 15. O sea, ese color oscuro que están viendo ustedes ahí no significa absolutamente nada. Significa que después de 80 milímetros de lluvia, 183 acumulados, el suelo en la calle, en el lugar donde mejor se pudo mojar, todavía no se moja. Y miren lo que pasa bajo la canopia. A los 35 centímetros, de ahí hacia abajo está totalmente seco. Y los sensores, ¿cierto?, se pudieron clavar hasta nada más que los 20 centímetros. Y tienen la misma humedad que en la calle, o sea, nada. Y eso es, observen ¿cómo se llama? La gráfica. Esa lluvia ocurrió el 6 de noviembre. O sea, han pasado septiembre, octubre, ya estamos a 3 meses de la brotación y el suelo sigue seco. Entonces, a tu pregunta, ¿se caerá? Obvio que se va a caer. Obvio. Obvio, si pasó todo el invierno seco y estamos en noviembre y el suelo sigue seco. ¿Por qué tendría que retener más fruta? ¿Por qué estaría dispuesta a decir, este año voy a colocar 80 toneladas por hectárea? No hay ni una posibilidad, pues si la estamos invitando a que active sus programas genéticos de sobrevivencia, y la sobrevivencia nunca va a ser abundancia, ni de crecimiento vegetativo, ni reproductivo. Eso yo creo que es de una lógica bien simple. Ok, no sé si... Sí, sí, contesta. Hay una pregunta más, en realidad dos, se las trato de hacer en una. Si en el caso de frutales caducos aplicaría la misma teoría con respecto al riego invernal. Más... Ok. Sí. Sí, dime nomás. No, termina nomás la pregunta, por favor. Sí, y la otra pregunta era también
con respecto a los métodos de riego, ¿cuál sería el conveniente en el caso de fertirriego? Aunque esa pregunta, si bien yo se la dejo, pero creo que es una pregunta que requiere ya de un análisis bastante más, más profundo, que tenemos intenciones de hacer una jornada de fertirriego más adelante, Ajá. pero simplemente como para dejar, digamos, para evacuar esa duda del productor con respecto a si para fertirriego me conviene un gotero, me conviene Sí. microaspersión, Sí. o cuál de los métodos. Así que esas son las dos preguntas ahí. Ok, la primera respecto al riego invernal en los frutales de hoja caduca es tan importante como un frutal de hoja persistente. ¿Ok? Nosotros podemos y debemos, en muchos casos, en los frutales de hoja caduca, dejar de regar en el mes de marzo, abril, como yo lo comentaba hace un rato. ¿Ok? Porque necesitamos que las raíces detecten zonas de suelo seco para que induzcan, ¿cierto?, señales para una buena entrada en receso invernal. Eso significa una buena entrada, quiere decir maderas maduras, bien protegidas contra el frío, yemas también bien desarrolladas, bien protegidas, acumulación de reservas en toda la estructura y finalmente caída de hoja. Cuando eso ocurre, el suelo está desuniforme. Tenemos todo el invierno, mayo, junio, julio y agosto, para mojar todo el sistema radical, llevar el suelo a capacidad de campo. ¿Para qué? Para que en la primavera, previo a la brotación, esta evaluación que yo comentaba que hacen las raíces, diga, ¡buf! Ha sido un invierno lluvioso, tengo suficiente agua como para crecer sin restricción. Por lo tanto, sí, es tan importante para cualquier frutal que pretende tener producciones industriales. Y la segunda pregunta, cuando uno tiene un sistema de riego tecnificado, goteo, microaspersor, jet, o incluso si quieren un pivote, digamos en el caso de los cultivos, cuando se van a inyectar productos a través del sistema para llegar a las plantas, técnicamente a eso le llamamos quemigación. La quemigación es la inyección a través de un sistema de riego de fertilizantes, pesticidas, enmiendas, etc. ¿Estamos? Es el término genérico. Ahora, dentro de ese término genérico que denominamos quemigación, la fertirrigación corresponde a la inyección específicamente de fertilizantes. ¿Estamos? Pudiendo, como les digo, el sistema inyectar más cosas que fertilizantes. Pero en lo que más usamos el sistema es en fertilización, ¿cierto? Por lo tanto, eso es técnicamente el fertirriego. Así que eso se podría hacer, como les digo, desde un pivote, pasando por un microaspersor, un jet o un goteo. Ajá. Así que no es que uno sea mejor que otro. Ahora, si me preguntan por la eficiencia de aplicación de los fertilizantes, ¿cierto? Ajá. Eso sí que es distinto entre un microaspersor y goteo. ¿Estamos? La eficiencia de aplicación. ¿Por qué? Porque los sistemas de riego por goteo, si bien hoy día lo que queremos es mojar un volumen importante de suelo con ellos, como lo mostré en la foto, son más eficientes porque logran localizar mejor, hay menos pérdidas por escurrimiento, no mojamos el pasto de la calle porque no nos interesa, ¿cierto? Menos escurrimientos superficiales y por lo tanto mayor eficiencia a la hora de que las raíces se encuentren con esos nutrientes y los puedan absorber. ¿No? Así que se puede fertilizar con todo, pero unos son más eficientes que otros. ¿Okay? Bien, muchísimas gracias, Antonio. La verdad que muy interesante la exposición y muy claras las respuestas también. Así que te mandamos un fuerte abrazo, un agradecimiento muy especial a vos y a la gente de Nutriterra. Y ahora vamos a dar lugar a una pregunta que tenemos para José Luis Palacios, la cual está referida a cuál es la superficie actual y cuáles son las variedades
¿cuál es la superficie actual, cuál es la tendencia y cuáles son las variedades que se perfilan como más demandadas por el medio de palta acá en Tucumán? Perfecto. ¿La superficie actual en dónde? ¿En Argentina? ¿O la mínima rentable? En Argentina. Perfecto. Bueno, como conversábamos hace un momento, Argentina en el 2000 tuvo una producción de palta Hass de 1.000 hectáreas repartidas, el 70% en Tucumán y el 30% entre Salta y Jujuy. Pero en el 2005 se redujo notablemente a 500 hectáreas, de 1.000 a 500. Eso sucedió porque se plantó desmedidamente en zonas que no correspondían, ya sea por suelo o por clima, entonces las plantaciones se perdieron. A partir del 2010, con el precio del aguacate de la palta en todo el mundo, se empezaron a hacer nuevas plantaciones y en estos momentos estamos aproximadamente en 1.400 hectáreas de palta Hass en Argentina, donde ya no solamente en el NOA, sino en el NEA también se está plantando, principalmente en la provincia de Misiones y también en Corrientes. La otra pregunta, las variedades. Bueno, indudablemente la niña bonita de las variedades en todo el mundo es la Hass. La Hass es la que es prácticamente la única en estos últimos años que se comercializa internacionalmente, porque tiene entre las bondades de esta fruta, es la que tiene mejor tolerancia al viaje y la mejor cosecha, o sea, dura mucho tiempo más que las otras variedades para el transporte y para el frío. Entonces, la Hass sigue siendo la principal que piden todos los mercados, nacionales e internacionales. Pero claro, hay otras variedades que también son rentables, como por ejemplo, aquí en Tucumán existe una variedad nativa, que es la Torres. La Torres es una planta más grande, más desarticulada, no tan compacta, y la ventaja que tiene esta fruta es que madura después de la Hass. La Hass aquí en el NOA la podemos cosechar hasta junio, y a veces hasta julio, se puede esperar un precio hasta julio. Y a partir de julio a agosto se empieza a cosechar la palta Torres. También está la Pinkerton, que es pero muy parecida a la Hass, es un poco más grande. En Chile, justamente, la Pinkerton es muy importante, es una palta muy palatable, es muy rica, tiene un gusto muy similar a la Hass. La planta es un poco más productiva, pero claro, madura verde, no madura negra, y el mercado la prefiere negra para que las personas que estén esperando la maduración para comerla, directamente la miran y mirando el color a violeta o a oscuro, ya saben que está madura. En cambio, la Pinkerton, la Torres, hay que tocarla para ver cuando se está ablandando. Bueno, esas son las principales variedades que se producen aquí en el norte de la Argentina. Bien, muchísimas gracias, José Luis, a vos también. La verdad que muy buena la jornada, se nos fue el tiempo, se nos extendió bastante, pero creo que valió la pena, fue realmente muy enriquecedora y con mucho contenido. Así que nuevamente muchísimas gracias a los expositores, a Nutriterra, y quiero agradecer a todos los sponsors que nos están acompañando nuevamente: Agroseed, Agros, Ando, Atanor, BAF, Bayer, Campo Limpio, Citromax, FGF Trapani, Fitoquímica, La Asturiana, Nutriterra, PM Agro, Proagro, Ribulis, Rotam, Espidagro, Sumitomo, Singenta, Vivero Citrus, Vivero Quebrada de Lules, Yara y Zafra. Muchísimas gracias a todos, y de paso quiero aprovechar
para invitarlos a la jornada del próximo miércoles, manejo de suelos en caña de azúcar, buscando disminuir brechas de rendimiento. Las exposiciones serán avances en el mapeo de suelos del área cañera, el estado actual y las perspectivas, respuesta de la caña de azúcar a la fertilización combinada de nutrientes, el balance hídrico del suelo y su relación con la producción de caña de azúcar. Y seguramente también estaremos ya con algunos datos más sobre el relevamiento con respecto al impacto de los fríos de estas heladas en la provincia, así que vamos a tener algo más de información, por lo tanto será bastante atractiva también, por cierto. Recuerden, estas exposiciones están grabadas en los canales de YouTube de la Estación Experimental y de Brugge. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a seguir cuidándonos y Dios mediante será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.